el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Pon aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes una vez más, estando en la casa del Señor. Hay ciertas dificultades con algunos hermanos por esta gripe fuerte, y por eso es que hemos dado una nota. Y estoy aquí solamente porque estoy lejos de ustedes. Me he sacado la mascarilla, pero obligatoriamente tenemos que estar al menos con 2 mascarillas. Amén, hermanos. Bien, vamos a tener en esta mañana una reflexión acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Voy a dar lectura y luego estaremos orando un momentito. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Sardis. Interesante este pasaje que vamos a dar, porque nos ayuda mucho a reflexionar acerca de cómo está nuestra vida espiritual. La iglesia de Sardis fue evaluada por nuestro Señor Jesucristo. Leemos el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardia. ¿Quién es el ángel? En el capítulo 1, versículo 20, hace referencia el misterio. 1:20 de Apocalipsis dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el versículo 16 tenía en su diestra 7 estrellas. Jesús tenía a su lado derecho 7 estrellas. Según el capítulo 1:20 dice que son los ángeles de las iglesias. Entonces es lo mismo estrella que ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles que están a cargo de la iglesia? Los pastores, los siervos de Dios.
Interesante este pasaje. El versículo siguiente, el versículo 1 dice, escribe al ángel, en otras palabras, escribe al pastor de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Todos las 7 iglesias, así lo repite. El que tiene los 7 espíritus de Dios. Él está diciendo, escribe. ¿Quién está diciendo? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A su diestra están las 7 estrellas, que son los ángeles de cada iglesia. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Interesante la relación entre el espíritu de Dios y las 7 estrellas. No sé si me están entendiendo o me dejo entender. ¿Amén? ¿O puedo explicar un poquito de eso? La palabra de Dios nos habla en Isaías capítulo 11, los 7 espíritus de Dios. Veamos un ratito. Por eso es interesante el estudio de la palabra, pero no podemos entrar en detalles porque no estamos en el estudio bíblico. Pero en Isaías capítulo 11 ya nos habla de los 7 espíritus de Dios. Dice la palabra, saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Quién es ese vástago? Es nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Dios. Oremos un momentito. Padre, gracias. Señor, abrimos nuestra mente para recibir tu palabra. Lo llama misterio, Señor, aquí. Deseamos, Señor, que tú nos hables, nos ministres a través de esta palabra. Nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Pero que no quede ahí, Señor, sino que pueda llegar al profundo de nuestro corazón para que podamos estar deseosos de ponerlo en práctica, lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón, para dar a tu pueblo esta palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Estamos atentos a la palabra. Dice acá la palabra del Señor a la iglesia de Sardis, le está dando un mensaje. Sardis es una de las 7 iglesias que habla del libro de Apocalipsis. Todas las 7 iglesias estaban ubicadas en Asia Menor. Sardis estaba a una distancia de 25 millas de Tiatira. Estaban cerca. Esta iglesia de Sardis, la localidad donde se encontraba, en su época era de mucho apogeo. Era conocida por la industria textil. Su capital era en esa época Lidia. Y ellos descubrieron cómo teñir la lana. Según historiadores hacen mención que fue la primera ciudad de toda Asia que acuñaron la primera moneda. Era muy próspera, la economía muy próspera. Era una ciudad amurallada en forma natural y también en una estructura que ellos habían preparado. Y era una ciudad prácticamente segura, impenetrable. Fue fundada por el rey Lidia, Gides, en el año 680 a.C.
En esa iglesia había un templo muy hermoso, muy grande, muy antiguo, a unos 300 años después de la construcción del templo de Salomón. Su diosa era la diosa Cibeles, en otros lugares es llamado Artemis, en otros lugares Diana. Esta ciudad fue destruida por un terremoto, como también la Odisea y otros en Asia que estaban cerca, en el año 17 después de Cristo. Un terremoto muy fuerte, donde el emperador en esa época, Tiberio, trató de reconstruir ese lugar de Sardis. Y mucha gente elogiaba la labor del emperador y se constituyó en un centro de adoración al emperador. Le creían un dios. Esta ciudad de Sardis fue influenciada por el avivamiento de Éfeso. Los que estuvieron en la prédica, el mensaje a la iglesia de Éfeso, pueden entender que esa iglesia dejó su primer amor. Hubo un tremendo avivamiento donde el libro de Hechos, capítulo 19, hace mención a ese avivamiento grande que hubo en Éfeso, y el versículo 11 dice que, el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, ahí están las 7 iglesias, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y así a Pablo, a través de Pablo, Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Entonces esta iglesia de Sardis fue influenciada por el avivamiento de Éfeso. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, de que esta iglesia no tenía una visión original. Su visión era de Éfeso. Esta iglesia no tenía su visión propia. Y cuando se acabó ese avivamiento, esta iglesia se vio con la dificultad de su vida espiritual, que no podía seguir adelante. Ustedes saben que Éfeso dejó su primer amor. Pero aquí en esta iglesia, en la lectura que estamos dando, seguimos leyendo, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que tienes fama de que vives, pero estás muerto. Mire, aquí hay un mensaje a la iglesia de muertos vivientes. Conozco tus obras, que tienes la fama de que has vivido, pero que ahora estás muerto, moribundo. Y mire lo que dice: sé vigilante, toma alerta, levántate y afirma las cosas que ya están por morir, otras cosas más. ¿Qué nos quiere decir esta palabra a nosotros? ¿Qué nos quiere decir esta palabra a nosotros como creyentes, a la iglesia? También Rosa de Sarón, como a la iglesia en general. Nosotros tenemos que tener la visión que Dios nos da. Amén, hermanos. Porque no podemos estar copiando la visión de otras personas, de otros ministerios, de otros pastores. Y eso cuesta, porque tenemos que doblar rodillas y decirle: Señor, dame tú lo que tú quieres para mí y para tu pueblo.
No tenemos que estar extrayendo visión de otros lugares. Porque Dios quiere tratar con nosotros y con cada uno de nosotros en forma particular. Cada uno de nosotros somos iglesia, ¿verdad? Y Dios trata a ti en una forma particular. Como Dios trata a la iglesia en forma particular en Rosa de Saro o a las demás iglesias en forma particular. Porque Dios es así. Esta iglesia perdió su visión, tuvieron gloria, tuvieron fama en algún momento, fueron de repente muy activas, el activismo estuvo en ellos, pero con otra visión. Llegó un momento difícil, perdieron la visión. Bueno, hoy en día muchas iglesias pudieran estar así, donde esta pandemia ha quedado, digamos, en stop de todas las cosas que tenían en mente y los planes y las visiones. Y muchos de ellos se han quedado estancados, porque no tenían un plan propio. Y los planes y los diseños vienen de Dios. Amén. Los planes, los diseños vienen de Dios. Entonces aquí hay una relación que la palabra de Dios nos enseñó al comienzo cuando dije, entre los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, los 7 siervos que están a cargo de las iglesias. Es que cada uno de los siervos, cada uno del ángel de la iglesia, debemos tener los 7 espíritus de Dios. A su nombre. Ya hemos mencionado cuáles son los 7 espíritus. Amén. Ahí están los 7 espíritus. El temor de Jehová, que nos habla Proverbios. Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, fue otro hombre. Pero cuando se alejó el Espíritu de Dios de Saúl, qué desgracia. Y vino el Espíritu de Dios a David y hizo tremendas cosas. No era David, era Dios a través de él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día. No somos nosotros, no eres tú, es Dios a través de ti. Lo interesante de todo esto es si Él te evalúa, si Él viene a evaluarte cómo estás, de repente se alarma y dice, oye, tú tenías fama de ser un buen creyente y ahora a las justas estás que sobrevives, pareces moribundo. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué está pasando? Muerte viviente, pareces un zombi. Yo creo que si el Señor nos evalúa a cada uno de nosotros, tenemos que darle una respuesta y no justificar nuestra respuesta. A su nombre. Y mire lo que dice acá la palabra, sé vigilante. Estate atento. Estate alerta, sé vigilante. Y dice la palabra, y afirma, hay algunas cosas que ya están por morir en ti. Esas cosas que ya prácticamente la estocada de muerte. Al menos siquiera levántate y despierta y haz que esas pocas cosas que te quedan, avívalo, renuévalo, reavívalo. Esta iglesia de Sardis se quedó viviendo de las escenas del pasado, de las grandes cosas que hizo Dios en esa iglesia, pero del pasado. Grandes cosas que hizo Dios a través de tal ángel del pasado. Parece que de repente nosotros también pudiéramos vivir así, de escenas del pasado, milagros del pasado. Pero ¿ahora ya no está Dios con nosotros?
Solamente recordamos de las cosas que Dios hizo hace 20 años. Mira, Dios me sanó del cáncer y ahora. No podemos nosotros estar viviendo de escenas del pasado. Jesús hace una evaluación a su iglesia. Pregunto una vez más, ¿qué pasaría si Jesús, si el Señor te evalúa en estos momentos? Él te hace una evaluación y dice, yo conozco tus obras, que tienes mucho deseo de obrar para mí, pero en sí no lo haces para mí, sino lo haces para ti. Tremendo. Dios hace una llamada muy fuerte y le dice, mira, lo que estás haciendo es cosa de muertos. ¿Por qué no te proyectas al futuro? ¿Por qué solamente vives el pasado? Y el que tiene a Cristo en su vida, el futuro está asegurado. Amén. Sé vigilante, porque no he hallado las obras perfectas en tu vida. Acá nos habla la palabra. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Qué cosa hemos recibido nosotros? El evangelio de verdad. Ese evangelio puro, ese evangelio santo, esa doctrina sana. ¿Y esa doctrina está todavía en nosotros? ¿O ya lo hemos dejado? Acuérdate, dice acá, de lo que has oído y guárdalo. Estamos guardando esa palabra que el Señor nos enseñó en algún momento de nuestra vida. Esa fe que el Señor puso en nuestro corazón al creer en nuestro Señor Jesucristo es la misma de lo que tenemos hoy en día cuando recibimos a Jesús. ¿O es que esa fe ha menguado? ¿O es que esa fe ya ha sido cambiado por el otro Jesús o por otras cosas? Algunas personas ponen su fe en una mascota, otros en el novio, en lugar de poner en Jesús. Algunas personas hoy en día, desde ayer hablaba una persona que su mamá falleció y que todavía habla con su mamá. Eso no es una buena doctrina. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la sana doctrina? Y le dijimos, hermana, usted tiene que llevar su discipulado, porque está hablando cosas que no deben. Y bueno, lo encaminamos, aquí está nuestra hermana, Jen lo va a discipular. Hermanos, hoy en día hay iglesias que han sufrido esta pandemia. Y muchas de las iglesias no están ahora porque no han tenido ese deseo de sembrar en su iglesia para tener líderes. Los líderes ahora escasean porque siempre ha estado él solo o ella sola. Pero una iglesia, hermanos, tiene que sembrar futuro, enseñando a futuros líderes para que continúen la obra. Gracias a Dios, el Señor nos puso la visión. Preparamos los líderes. Casi nos agarró de sorpresa, digamos, la pandemia, porque muchos no tenían la tecnología adecuada todavía, pero los enseñamos. Y ahora tenemos los líderes. Y gracias a Dios.
han superado esa dificultad, esa limitación que en cierta manera hubo, pero ahora lo usan no solamente para hablar a la iglesia Rosa de Sarón, sino a diferentes lugares de Lima, de provincia y del mundo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Gracias a Dios nos dio la visión el Señor para atender a unas jovencitas, a unos jovencitos, que en esa época, hace 2 años atrás, pues eran adolescentes, ahora son jovencitos ya. Tenemos que tener la visión de proyectarnos al futuro. Esa mente de que Cristo viene mañana, pero como que Cristo vendrá de aquí a 1000 años. A su nombre. ¿Cuántos creen que Cristo viene mañana? Uno debe estar preparado. Porque así dice la palabra, tenemos que estar preparados. Pero si no viene mañana, bueno, yo tengo que prepararme como que voy a vivir más años todavía. Entonces esta iglesia no tomó su precaución. Estaba tan confiado en sus estructuras, en su seguridad natural, que se durmió. Y la historia nos dice que esta iglesia fue invadida por los persas y por los griegos. Desapareció totalmente. Murió esta iglesia. Tú como cristiano, como creyente, diga usted a su hermano, yo estoy vivo, ¿y tú? Acá la palabra del Señor, en el Salmo 101:3, dice, aborrezco las obras de los que se desvían. Aborrezco las obras de los que se desviaron, nos habla el Salmo. Esta iglesia estaba haciendo obras. Inicialmente eran muy buenas delante del Señor, pero que se desviaron. Esta iglesia, sus obras eran muy buenas de repente para impresionar a la gente, pero se olvidaron de que Dios es primero y no la gente. Esta iglesia, como dije, estaba viviendo de sus glorias pasadas, pero entró en un conformismo espiritual. Y eso nos habla mucho. Cuidado con entrar a ese conformismo. Yo ya sé eso, pastor. Oye, ese mensaje yo ya lo escuché hace años. Cuidado con el conformismo espiritual, porque eso puede traer, es una señal de muerte, de una persona moribunda. Su prosperidad económica y sentimientos de seguridad que él tenía minaron su vida espiritual. Hasta el punto de ser llamada una iglesia de muertos vivientes. Más preocupados estaban en sus murallas, en sus amuralladas estructuras, que honrar a Dios. Descuidaron el momento de honrar a Dios. Esa es una señal de mejor quedo bien delante del hombre y no delante de Dios. Cuidado con eso, porque eso va a traer muerte, destrucción. El Señor nos hace una evaluación y Él dice aquí algo, que no estás guardando mi palabra. En otras palabras dice, no estás obedeciendo mi palabra. A su nombre. Y eso es grave, porque que te diga el Señor, no veo disponibilidad de obedecerme. En Primera de Crónicas, capítulo 22, en todo ese capítulo, usted puede encontrar allí
el resumen, que obedecer a Dios trae bendición y prosperidad. Usted lo puede leer detenidamente. Pero acá la palabra de Dios nos llama la atención. No estás obedeciendo a mi palabra. Y eso tiene en cierta manera un castigo, y le habla Dios a esta iglesia que tenga que tener cuidado, tiene que tener cuidado por aquellas cosas que ya están por morir también. El versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído y guardado, y arrepiéntete. Aquí hay otra palabra. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepiéntete? Cambio de rumbo, cambio de dirección. Agrega arrepiéntete, cambio de direccionabilidad. Pastor, eso yo lo he escuchado. Sí, es cierto. Pero, ¿qué tipo de arrepentimiento has hecho delante de Dios? O de repente solamente es un remordimiento para calmar tu conciencia. En el libro de Isaías, le voy a dar un pasaje para que usted lo lea detenidamente. El verdadero arrepentimiento. Isaías capítulo 1. Lo voy a leer rápidamente porque no podemos quedarnos mucho en eso. Pero ahí está llamamiento al arrepentimiento verdadero. La palabra de Dios nos está hablando. ¿A cuántos Dios le está hablando? Mira lo que dice capítulo 1, versículo 10 al 20, usted puede leerlo detenidamente, pero el versículo 16 dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Qué tremendo. Nuestras vidas de repente están sucias. Hay iniquidad en nuestras vidas. Nuestras obras delante del Señor no están bien, no están correctas. Y mire lo que dice: dejad de hacer lo malo. ¿Cómo? ¿Qué cosa estás haciendo? O de repente todo es apariencia nada más. Todo un cascarón nada más. Por fuera está lindo, bonito, la cultura del envase. Mire, el envase está muy bonito, pero adentro está podrido. Por fuera aparentemente estoy bien, pero por dentro el pecado me corroe. El hollín y el orín ahí están. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? El Señor nos hace una pregunta y nos evalúa. Dejad de hacer lo malo. Y dice la palabra: aprended a hacer el bien. Mira lo que nos dice: buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso significa un cambio, un arrepentimiento verdadero. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has puesto a cuentas con Dios? El 31, pastor, y de ahí ya te olvidaste otra vez. Mire lo que dice: estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Cuántos creen eso? Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Este pasaje: si oyeres, si quisieres, se repite en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 6. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu
El Espíritu está con mayúscula. El Espíritu de Dios dice a la iglesia. El arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio, a su nombre. El segundo es creer. Eso lo encontramos en el discipulado. Entonces esta palabra, arrepentimiento, queda en nosotros tomar la decisión. Ese llamado al arrepentimiento verdadero queda en ti, querido amigo, querido hermano. Tú que me estás escuchando a través de Facebook, queda en ti tomar la decisión de un arrepentimiento verdadero. Sigo leyendo y dice la palabra: pero tienes algunas personas que están contigo en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Amén, gloria a Dios por eso. Aquellas que, ese remanente, gloria a Dios por los remanentes. En la historia siempre ha habido remanentes. El pueblo de Israel es uno de ellos. Ese remanente, ese pequeño grupo allí, no manchó sus vestidas, dice acá, no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¡Qué tremendo! Somos dignos cuando somos lavados con la sangre poderosa de Jesucristo. Porque nadie puede justificar. Jamás seremos justos. Somos justos solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos perdona, Él nos justifica. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra entonces es: arrepiéntete antes que venga ese día malo. Todavía encontré que hay algunas personas dignas, porque esas personas sí me obedecen. No se rebelan a mi palabra. Esas personas sí son personas victoriosas y santas, tienen vestiduras blancas, merecen estar a mi lado, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Te consideras estar al lado de Él? ¿Quisieras estar cada vez más al lado de Él o estás distante? ¿O estás lejos de la comunión con Dios? Es tiempo de evaluarnos. Y el versículo siguiente, mire lo que dice acá: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Querido hermano, si esta palabra dice al que venciere, eso implica que habrá dificultades, hermanos. ¿Y quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene sus problemas personales, problemas familiares, problemas en cada país? Pero dice el que venciere. Al que venciere le dará vestiduras blancas, nuevas vestiduras, nueva ropa. Su nombre quedará registrado en el libro de la vida. Algunas personas se entregan a Jesús y ese nombre queda escrito en el libro de la vida. Pero si no ha habido un arrepentimiento sincero, Dios sabe y conoce los corazones. Él no puede escribirlo y después borrarlo. No. No hay borrones en ese libro. A su nombre. La palabra, termino, dice despierta. Cuida de lo poco que tienes, que aún todavía ha quedado. Cuídalo, porque estás a borde de la muerte. Porque ante los ojos de Dios, tu obediencia, tu comportamiento, tu conducta, tus actos están lejos de ser aprobados. Por eso dice, arrepiéntete. Cuidado con hacer las cosas o servir a Dios a nuestra manera.
y no a la manera como Dios quiere. Cuidado con decir, bueno, yo soy cristiano, creyente, pero quiero hacer las cosas no conforme a la voluntad de Dios, sino como a mi manera de pensar, porque hay cosas que al hombre le parecen derecho, pero al final es muerte. Entonces debe haber un arrepentimiento sincero, transparente. Y acá habla de obras muertas. ¿A qué llamamos obras muertas? Cuidado con las obras muertas. ¿Alguna vez usted has prometido algo a Dios, lo que vas a hacer, y nunca lo cumpliste? Es una obra muerta, una visión muerta, un plan muerto. Pero tú lo prometiste al Señor. En esta pandemia que hubo, endemia, muchas personas prometieron a Dios, si tú me sacas de aquí, Señor, yo voy a hacer tal cosa. No sé si lo habrán cumplido, pero esa es obra muerta si no lo cumple. Aparentemente son hechas para Dios, pero tiene otros motivos, otros fines, muchos de ellos personales. Que Dios nos guarde, nos cuide de eso. Gente busca de repente alabanza, reconocimiento personal, pero no estamos para eso, porque la gloria y la honra es para nuestro Dios. Hacer obras para quedar bien delante de la gente o delante de la conciencia de nuestra, eso es una señal de muerte. Dios no quiere eso. Cuidado con la religiosidad, el legalismo, el conformismo que puede haber en nuestras vidas. ¿Usted está cómodo con lo que usted está llevando el Evangelio? Yo pienso que debe preocuparse, porque no vaya a ser que esté conformista usted, porque el Evangelio es vida y su mente debe estar uno más para Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Uno más para Cristo. Mañana, le voy a hablar a tal persona de Jesucristo. ¿Cuándo ha sido la última vez que ganaste una alma para el Señor? No vaya a ser que estés conformista con lo que tienes o con lo que ya es suficiente lo que has hecho. Porque esas obras pueden ser catalogadas como obras muertas. Qué lindo el Señor nos evalúa. ¿A cuántos el Señor nos está evaluando? Hacer nuestra propia justicia, justificarnos a nosotros mismos. Podemos decir, pero yo hago ayuno, pastor. Muy bien. Yo oro todos los días. Yo doy caridad cada cierto tiempo. Y puede de repente ser un ministro de alabanza o un líder, pero si no hay cambio en su vida, qué tremendo. No hay cambio en su vida. Como dije al comienzo, por fuera bonito, pero por dentro está el pecado. Por fuera de repente podemos hacer muchas cosas, pero adentro, ¿cómo está mi vida? De repente puedo engañar al líder o al pastor, puedo engañar, pero a Dios no podemos engañar. Entonces es tiempo de evaluarnos y decir, Señor, tengo que evaluarnos. ¿Cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Termino con esta palabra que dice acá. Mire, al que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre. No hay lugar para borrones en ese libro. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si te has entregado al Señor sinceramente, Él ya lo tiene escrito tu nombre. Pero si quieres o intentas engañar a Dios, cuidado, porque esa es una obra muerta. Y dice la palabra, y confesaré su nombre, ese nombre, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mira esa promesa que hace Dios. Te voy a presentar, dice Jesús, delante de mi Padre. Te voy a presentar delante de mi corte, de la corte de mi Padre, los ángeles que están ahí con Él. Qué privilegio, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú? Que te presente Jesús delante de tu Padre, de su Padre. Qué tremendo. Esa es la recompensa para los fieles, para los que vencen. No es fácil vencer nuestro orgullo para que haya un verdadero cambio. No es fácil tomar una decisión si realmente sigo a Cristo o al mundo. No es fácil tomar esas decisiones, pero cada uno de nosotros tenemos ese reto para decir, Señor, es tiempo de acercarme a ti. Estás viendo momentos muy difíciles actualmente, muy difíciles en todo el mundo. Las palabras de Dios se están cumpliendo en una forma rápida, tan rápida, que ya están anunciando que va a haber un chip en la mano derecha. Y con eso vas a poder comprar y vender. Lo que dijo la Escritura. No hay otra cosa más que acercarnos a Dios. Porque cualquier momento puede suceder algo. Y si no estás preparado para ese rapto, te puedes quedar. Y eso sería lamentable. Proverbios capítulo 14, termino con ese sabio libro. Y usted puede leerlo detenidamente también. Proverbios 16, 25 habla lo mismo. Proverbios 16, 25 y 14, 12. Dice la palabra del Señor: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es tiempo de evaluarnos. De repente mi camino aparentemente está bien, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ponernos de pie. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por la palabra de alerta que tú nos estás dando y nos llamas la atención para que podamos ser hijos tuyos obedientes a tu palabra, para que podamos ser dignos de estar a tu lado. Señor, esa vestidura blanca que significa pureza interior, símbolo de santidad que pueda haber en nuestras vidas. Esa fidelidad a tu palabra, que siga siempre un lema en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos desviado de tu palabra. Perdónanos, Señor, sabiendo que está mal, hemos estado actuando mal. Perdónanos, Señor, si estamos llevando tu evangelio bajo una religiosidad, un conformismo. Perdónanos, Señor, si intentamos engañarte. Perdónanos, Señor, si queremos aplicar nuestra propia justicia para quedar bien. Perdónanos, Dios mío, si no tenemos hasta aquí un verdadero arrepentimiento. Señor, gracias por la palabra que tú nos has ministrado en esta mañana. Te rogamos, Dios mío, que tú seas quien puedas ministrar mi vida, porque necesito de ti cada día, cada momento.
La alerta que nos das es que debemos ser vigilantes, estar en vigilia, estar alerta ante estos nuevos cambios. Señor, ayúdanos a actualizarnos como iglesia a esta tecnología, adaptarnos a estos nuevos cambios para poder seguir avanzando, llevando tu palabra a todo lugar. Gracias, Señor, por esta llamada de atención. No queremos solamente tener fama de haber sido obedientes y fieles. Queremos seguir siendo obedientes y fieles a tu palabra. Queremos guardar tu palabra, hacer tu voluntad, lo que tú quieres, no mi voluntad, no nuestra voluntad. Quebramos, cancelamos todas estructuras personales que pueda haber, amuralladas, que están en nosotros mismos como prejuicios y paradigmas. Perdónanos, Señor. Queremos decirte que esas estructuras, esas murallas personales que a veces nosotros mismos lo ponemos, sean quebradas, sean destruidas para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. No queremos jamás entrar en este conformismo espiritual. No queremos vivir de glorias pasadas, Señor. Queremos tener un avivamiento diario, un avivamiento personal, cada uno de nosotros, en nuestra vida y nuestra familia. Necesitamos más de ti. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Le damos toda la gloria.